Me parece que esto está dando una vuelta de rosca a lo que hace al turismo nuestro, y a las cuestiones culturales más que importantes, dado que ponen al turismo y a la cultura de Entre Ríos en el lugar donde siempre deben estar. Muchas gracias. Yo lo voy a desarrollar leído a esta ponencia. Entrerrianadas travesías a caballo. El hombre es tierra que anda, lo dijo Atahualpa Yupanqui. Podría venir como a poner un inicio de esta ponencia que no tiene otro pretexto que eso, simple. O podría remontar a la línea de Heráclito a los antiguos pensadores: el río de ayer no es el mismo que el de hoy. Ese constante devenir del hombre en su existencia. Una travesía, andar, recorrer, adentrarse, responde como a esa pregunta que le hiciera a un chico allá, en la comunidad originaria de Aucapán, cerca de Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén hace algunos años, que estaba montado. ¿Qué anda haciendo?, le pregunté. Y su respuesta, no antojadiza, sino respondiendo con todo ese bagaje antiguo, dijo: aquí ando, mirando, con toda la solvencia y de tanta propiedad. Travesía se define como todo viaje o itinerario que supone alguna clase de riesgo y que suele relacionarse a una aventura. Sería como el concepto más cercano de lo que estamos intentando desarrollar. Y a caballo. Según se registra, en el segundo viaje de Colón a América ya embarcaron los primeros caballos. En 1493 llegaron a la isla española, hoy las Antillas, luego Jamaica y México. En 1540, Pedro de Valdivia introduce los primeros potros, 75, y yeguas a Chile, que venían desde el Virreinato del Perú. Con ellos cruzó la cordillera, en época de poca nieve. 76 caballos llegaron al Río de la Plata con la expedición de Pedro de Mendoza en el 1536, para la primera fundación de Buenos Aires. ¿Qué ocurre entre caballo y hombre? ¿Dónde se da esa relación más allá de andar, montar, probarlo? ¿Desde cuándo viene a unirse el continente de los corazones andadores? ¿Qué hilo los une? Del otro costado de servirlo y servirse, de usarlo y entregarse. Y Belisario Roldán escribía: caballito criollo del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel. Como esa fidelidad, lealtad, o aquello del cuento Los sueños de un sapo de Javier Villafañe, ese gran titiritero, ¿no?, marionetero. Fui caballo una noche, un hermoso caballo, tenía riendas, iba llevando un hombre que huía, iba por un camino largo, crucé un puente, un pantano, oía latir el corazón del hombre, bebí en un arroyo, vi mis ojos de caballo en el agua. Y la historia refiere. Entonces, Hernando Arias de Saavedra, que nació en Asunción del Paraguay en 1561 y siendo gobernador del Río de la Plata y Paraguay, y en una de esas expediciones atraviesa el Paraná. Hoy ese lugar se conoce como la ciudad de Hernandarias. Es el primer criollo que ocupa ese cargo.
Allí el río se queda recostado. ¿Es esa una de las primeras travesías a caballo por estos pagos? ¿Por allí se traerían los primeros caballos a nuestras regiones? Tomás de Rocamora, fundador de pueblos, del profesor Juan José Antonio Segura, uno de sus libros, refiere en la delineación de Gualeguay. Cumplido un mes de trabajo y mientras estaba en espera de la aprobación del plano, se cansó la boyada del rastreo, por lo que Rocamora redobló esfuerzos e hizo que entraran caballos a cinchar la ramazón más ligera, consiguiendo ver despejado el terreno a los 31 días de afanar en él. Y el 21 de febrero, con las debidas precauciones para que no se trascendiera el monte, se dio fuego a todo el espacio que quedó libre y se lo dejó limpio para delinearlo. Gualeguay fue fundada el 19 de marzo de 1783 por Tomás de Rocamora, quien la bautizó Villa de San Antonio de Gualeguay Grande, en honor a quien sería su santo patrono, Antonio de Padua. Era la época del virrey Vértiz. Y estamos con nuestros pueblos originarios, donde sabido es del manejo que tenían del caballo y donde José Gervasio Artiga, se acerca a ellos. Son travesías de la historia rioplatense. Y vendrá Francisco Pancho Ramírez, que después de haber llevado adelante diversas batallas que registra la historia, pierde la vida en esa travesía por rescatar a su delfina. Primera travesía de amor heroica en nuestras tierras. Y justo José de Urquiza, que hasta la imprenta trasladaba para atravesar en Punta Gorda rumbo a Caseros. En Villaguay, Crispín Velázquez nació en Villaguay y en 1792, nació en 1792 y murió en 1862. Una de las referencias históricas en 1842 a órdenes de Urquiza, Crispín Velázquez, hostilizó el pequeño ejército de General Paz. Y en esas travesías cercanas, allí al arroyo Nogoyá, que se le hizo imposible, se dice que no lo dejaban dormir ningún momento, le soltaban los caballos, encontró tales pantanos hasta que lo derrotaron. Todavía hoy en Nogoyá, hay referencias orales de vecinos. Crispín Velázquez era caudillo, pero de Villaguay, uno de los pagos más bravíos de mi tierra. Allí no se conoce el odio. En ese solar los hombres pelean por el lujo de ser guapos, por mantenerse ágiles, para que no se le arrumbre el alma. Así lo dice el poeta Mateo Dumont Quesada. Y en otro párrafo, al pasar por la plaza, de pronto se le enancó mandinga y el flete rompe a bellaquear. Velázquez está a punto de caer. Lo agarró mal, acalambrado por sorpresa. Más adelante dice el mismo poema: hay madres con gurises que serán gauchos. Y está la mujer amada, ella. Nadie respira. En otra parte, solo un milagro puede salvarle. Virgen mía, dice en oración, si ayudas a este gaucho, prometo dejarte mis 2 espuelas en el altar. Después de un tiempo, con la descripción del poeta que nos lleva a instantes supremos, el flete se rinde, pide perdón, estallan los vivas, amaga arrodillarse, entonces el criollo de Montiel baja al atrio, descalza las lloronas grandes dentadas y las pone como 2 margaritas a los pies de la Virgen. Aún hoy están así. ¿Cuánto de religioso místico de esa entrega entre un caballo y un hombre?
y la promesa como suerte de ofrenda de fe. Y venimos con esta referencia porque su travesía, vuelve para atrás, disculpa, su travesía tenía que ser por esta provincia. Cafrune iba montado a caballo rumbo a Yapeyú en Corrientes, junto a su amigo Elfino Gutiérrez, para participar del homenaje por el bicentenario del nacimiento del general San Martín. Días antes había actuado en el Festival de Cosquín, donde no solamente incluyó en su repertorio una canción prohibida por la dictadura militar, sino que se anunció que haría un raíd hípico al lugar del nacimiento del prócer, llevando consigo un cofre con tierra de Boulogne-sur-Mer. Los diarios de la época reflejan el hecho. El hecho fue que una camioneta atropella a los dos jinetes. Un hecho que nunca fue aclarado. Cafrune muere a las pocas horas, pocos minutos antes del 1 de febrero de 1978 y fue en la localidad de Benavides. Era uno de los más populares de su género. Yamila, su hija mayor, tenía 12 años. En el libro Jorge Cafrune, Memoria de un hombre libre, publicado en Córdoba en 2004 por Héctor Ramos, se recupera el anuncio de esa travesía y se dice que Cafrune expresó al respecto: me amenazaron diciéndome que si hago el viaje moriré. Dicen que un zurdo no puede mancillar la tierra de San Martín. Siempre dije que no soy comunista, que soy nacionalista con C y no con Z, y no me alineé como cantor de protesta. Yo canto al pueblo. Pasaron los años y aquel sueño del jujeño cantor no podía quedar al descuido. Víctor Velázquez, nuestro poeta y compositor entrerriano, junto a otro de los amigos que ya no están hoy, el Tatú Arispe, otro poeta, llevaría a cabo ese viaje inconcluso hasta Yapeyú, la tierra de quien libertara América. Nuestro Víctor Velázquez siguió diciendo desde otra travesía e hizo el viaje entre la Catedral de Buenos Aires y la Plaza Próspero Molina de Cosquín, Córdoba, para llegar a la confitería La Europea, donde cantara por primera vez Cafrune. En esa instancia llega Yamila. Ahí canta en ese mismo lugar que su padre, y esa noche el escenario Atahualpa Yupanqui conoce a Yamila Cafrune. Los Dragones, nombre emblemático para una agrupación creada en Hernández, en referencia a aquellos, en los años 70, de la mano de Emilio Trocero, Horacio López, Hugo y René Cortina, Osvaldo Cortina, Polinario Balcaza, Juan Carlos Balbi y muchos otros que llevaron adelante esas travesías. Una de ellas refiere desde la localidad de San Justo, en los campos de Viganoni, a una final de jineteada. En ese encuentro sale ganador Carlos Wisner, luego campeón de Jesús María, unos 160 kilómetros. Además de surtir un temporal, el asador se levantó en varias oportunidades con cordero y en una delicia que saboreaban en el predio. Carne con cuero lonjeada, al decir de Juan Carlos Mayer, jubilado capataz del municipio y que hiciera apoyo y logística. Corrían los años 80 y algo se organiza en Villaguay, ciudad de encuentros. Un encuentro que tiene como propósito reunir a jóvenes de distintas latitudes de Entre Ríos y que tenía de particular la cita. Lo particular que de cada lugar que vinieran tenían que venir con los medios más representativos. Entonces se hizo una travesía de jóvenes montados desde la ciudad de Victoria, pasando por Nogoyá hasta la ciudad de Villaguay. Todo por caminos de tierra, según hoy relatan esos jóvenes de aquel tiempo. Una experiencia única e inolvidable. En ese momento Gilberto López, conocido, decidor y animador de jineteadas, acompañante y asistente de la marcha, lo recuerda con particular emoción.
Un 8 de julio parten desde Sauce de Luna el poeta Aldo Muñoz, Nogoyacero, y Roque Mario Erasun, Sauce Lunero, con una zaina y un gateao, con el objetivo de hacer una cruzada cultural por las escuelas. Son unos 250 kilómetros a caballo hasta Nogoyá, donde llegan un 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen y fecha de fundación de la ciudad de Nogoyá. El mismo Muñoz, el poeta del Barrio Sur, llega desde Nogoyá hasta la localidad de Mansilla en el año 2015, trasladando la imagen de la Virgen del Carmen, ya que esa localidad también venera a la fundadora del pueblo de Nogoyá, que ocurriera en 1782 por el cura Quiroga y Taboada. Ahora en enero de 2018, Teresa Cáceres, de 75 años en su gateau, enfermera jubilada, Facundo Martínez Ceballos, encargado de estancia en un blanco y un gateau Redomones, junto a quien les habla, Jorge, poeta, periodista, docente, junto a Chimbo y Rodrigo, recorren los bares y almacenes de campo, escuelas, capillas, centros de salud, juntas de gobierno en los departamentos Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, para llegar hasta la fiesta provincial del caballo que tiene lugar en la ciudad de Urdinarrain. Acompañan Mónica Covelli y Oscar Cacho Aramburú en la logística y el afecto. Desde Hernández Aranguren a Urdinarrain son 150 kilómetros de tierra. Es una travesía con el calor poderoso del verano. Cada espacio es una nota en el pentagrama de la huella. Demorarse en las arboledas, mirar los arroyos, subirse a las lomas, al tranco, para esclarecerse en lontananza, con ese vuelo de perdiz quieto y sorprendido, sonar de puentes estrechos y quedarse bebiendo los verdes, saberse de tierra con un poco más de ponchos de tierra. Y cuando las horas pasan, vienen esos diálogos únicos e irrepetibles y van corriendo cuesta abajo los silencios. Nuestros caballos saben del día y de la noche. Hemos bebido con ellos en el mismo arroyo. Nos hemos dormido con ellos. Y hasta soñado atravesando caminos. Saben de olfatearnos y quedarse a la espera después del mostrador, ahí donde la charla es tan larga y los misterios de Entre Ríos se entrecruzan. Porque no hay espacio donde no se ponga el corazón. No hay estrechón de manos o abrazo que no tenga la emoción de la llegada o la extensa despedida de hasta más vernos. Un poco más. Entenderse que esa simbiosis que viene de siglos se sigue construyendo en este siglo. Eduardo Galeano nos dice, ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Y en otro momento es más contundente con nosotros ese fantástico uruguayo. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento y a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros. Y cuando ella dice adiós,
está diciendo hasta luego. Por eso esta ponencia viene a decir que es posible encontrarnos desde lo social, lo cultural, lo religioso, las expresiones del turismo, en esas travesías donde nuestros caballos son las partes que nos llevan por poco o mucho tiempo por otros caminos. Quizás sea posible dar vuelta a la vista y allí en las cercanías de lo urbano, lo rural, se puede entrar a andar desde otra mirada, con otros minutos, con otra actitud, aunque podemos disuadir las agujas y sentarnos a la mesa que la vida se va escribiendo con decisiones. Por esos rincones de toda esta patria chica hay músicos, hay artesanos, hay trabajadores, hay educadores, hay médicos, hay montes, hay taperas, hay molinos, hay hacienda, fauna salvaje, avistajes, mangrullos, lagunas, ruedas de charlas, safaris fotográficos, escapadas fílmicas, eventos, convocatorias, fiestas, emprendimientos. Algunos ya han comenzado. Hay deportes, hay terapias, hay travesías, hay juegos, hay disfrute, hay placer, hay tiempo para nosotros. Sol, espacios, geografías. Hay misterios de Entre Ríos para andarlos. No está mal que mañana, cuando nos vayamos de acá, hagamos una juntada, o hoy mismo, a lo mejor camino a las termas, y montados sin saber montar, nos atrevamos o nos atrevamos a pechar un poco el viento, a airearnos la cara, lagrimearnos los ojos, sentirnos palpitando en el lomo caliente de los oscuros, los tobianos, los ruanos, y en una improvisada travesía nos encontremos soñando un poco la tierra bajo nuestro, casi volando, y cuando se levante la mano para el saludo sea de esos que se hacen por el solo hecho de estrecharse como seres humanos.